Cuando decae la fe, aumenta la superstición. Nosotros vivimos en un periodo en el que de fe hay poquísima, y entonces, he aquí, que va ocupando un gran espacio la superstición. Hoy la superstición puede practicarse de varios modos diversos, como el de quienes se dejan esclavizar por magos. No son solo personas ignorantes, también caen en esos hombres políticos, empresarios, personalidades del deporte, que no toman sus decisiones sin antes consultar a su mago de confianza. Son pues lacras muy difundidas que abren la puerta a la posesión diabólica. El demonio puede atacar no solo a personas individuales, sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio, entre todas las personas, busca preferentemente a las que ejercen más influencia sobre los otros. No me cabe ninguna duda de que Stalin fuese satanista. Se vendió a Satán para tener éxito. No tengo ninguna duda de que un personaje como Hitler estuviese completamente invadido por Satanás. Hay que notar que Satán puede influir en grupos enteros, y yo creo que todo cuanto el nazismo ha hecho ha estado enteramente inspirado por Satán, porque los nazis cometieron atrocidades que racionalmente no se pueden explicar. Vemos así cómo el diablo influye en el mundo de la política y en la vida social. Trata de apoderarse de los medios de comunicación de masas. En la televisión, por ejemplo, en los programas de la tarde, predominan las películas de sexo, horror y violencia. Sexo, horror y violencia. Y tanta juventud y tantas personas mayores y de todas las edades embotan su mente y se alejan enteramente de Dios a través de la continua visión de sexo, horror y violencia. Es importante tener en cuenta que el diablo puede atacar no solo a personas individuales, sino a un grupo entero que puede ser de poca monta o de gran importancia. Un ejemplo de grupo de poca monta es el de un amigo mío, que exorcizó a una clase entera de 30 a 35 jóvenes que estaban simultáneamente influidos por el diablo, y hubo que proceder a los exorcismos para liberarlos. El diablo puede atacarnos de 4 modos diversos: la posesión diabólica, la vejación, la obsesión y la infestación. La posesión es cuando el diablo parece que entra dentro de la persona y actúa utilizando los miembros de esa persona. Es la forma más grave, y si queremos un ejemplo bíblico, tenemos el caso del endemoniado de Gerasa, que tenía una fuerza hercúlea y asaltaba a quienes pasaban por aquel camino. La segunda forma es la vejación, cuando el diablo no está en la persona, pero causa perturbaciones desde fuera. Por ejemplo, muchos santos han sido atacados por el diablo, como el cura de Ars, que era echado de la cama, o el padre Pío, que era fustigado continuamente. Creo que casi todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte del diablo. La tercera forma es la obsesión. Esta se produce cuando a uno le vienen pensamientos obsesivos, invencibles, que le martillean la cabeza
y le incitan a la desesperación y al suicidio. También me he tenido que ocupar de varios casos de estos. La cuarta forma es la infestación, que está reservada no a las personas, sino a las casas, los objetos e incluso a los animales. El caso más común es el de la infestación de casas por el diablo. También puede actuar sobre objetos y alguna vez en animales. En estos casos también se pueden practicar exorcismos. El hombre, ¿cómo puede defenderse? Digamos que la defensa principal es vivir en gracia de Dios. Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan lanzado un maleficio, puede que rebote como el boomerang. O sea, que el maleficio recaiga sobre la persona que lo lanza y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles y por tanto puede estar segura. Sería un error gravísimo tener miedo al demonio. La Biblia nunca nos ha dicho que le tengamos miedo. Nos dice que le resistamos con fuerte fe. La fe vence al diablo. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Con la fe se vence al demonio.